presentar a nuestro próximo Sí, invitado? ¿Te parece, tenemos visitas, Sergio? Exactamente, sí, que también le podríamos preguntar después de no? distendernos un poco en la nota. ¿De Unión, de Colón y de No, de Remisas? Colón más que de Unión, de Colón, sí, de Colón, pero eso va a ser seguramente más adelante, como ustedes lo están viendo. Está con nosotros el diputado nacional por Santa Fe y por la UCR, Mario Barleta. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Buenas tardes. Hay numerosos temas de los cuales se viene hablando políticamente, legislativamente, pero sobre todo socialmente. El narcotráfico está copando la agenda mediática y a partir de allí la agenda social, si se quiere. ¿Qué está mirando, qué está observando de lo que está pasando con los hechos que ocurren aquí en Santa Fe, en Buenos Aires, si se quiere, en el propio Congreso? En todo el país. En todo el país. Mucha preocupación, como a todos los argentinos, porque realmente es un tema difícil, es un tema que a veces nos confundimos y lo tomamos como un tema para la política, cuando deberíamos analizarlo al margen de los intereses electorales o partidarios. Hay recomendaciones establecidas en el orden mundial, básicamente por Naciones Unidas, de qué es lo que hay que hacer. Cuando uno analiza qué es lo que hay que hacer y ve los resultados, por ejemplo en Colombia, excelentes resultados de lucha contra las organizaciones delictivas, organizaciones criminales, y observa que en la Argentina no lo estamos haciendo, esa preocupación crece. La primera de ellas es tener un programa, un proyecto, un plan al que adhieran y que se elaboren con el debate de todas las fuerzas políticas. Al narcotráfico, como a todas las organizaciones delictivas, no se lo combate desde un espacio partidario, aunque esté gobernando ese espacio partidario. Es necesaria una reunión precisamente de todas las fuerzas políticas, porque eso genera el compromiso necesario y la fortaleza necesaria. El segundo aspecto es un compromiso muy fuerte de la lucha contra la corrupción. La corrupción en los más altos niveles de la política, de todo tipo, en la corrupción en la justicia, la corrupción en las fuerzas de seguridad. La sociedad tiene que advertir que esto está pasando para que tome confianza en su gobernante, que es lo que se necesita. Desde arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y otro aspecto que tiene que estar contemplado en ese programa o en ese plan es una muy buena articulación entre la jurisdicción nacional, provincial y municipal. A la gente no le interesa cuando uno le explica, no, pero el delito es federal y por lo tanto le corresponde a este, o el delito es... No, quiere que le resuelvan el problema, quiere vivir en paz, quiere vivir en tranquilidad. Ojalá algún síntoma que se está viendo en la provincia de Santa Fe, de articulación entre lo nacional y provincial, comience a sentar las bases para que estos aspectos, que vuelvo a insistir, están escritos, hay experiencias de que se puede combatir, Argentina se prepare para llevarlos adelante. Hay una situación que usted mencionaba recién, Colombia es uno de los ejemplos. Más allá de esto, a Colombia le llevó unos cuantos años llegar hasta el punto donde están ahora. Incluso le costaron situaciones políticas y sociales sumamente dolorosas en algunos casos. 36% de los legisladores fueron condenados. El 36% de los legisladores colombianos fueron condenados, no enjuiciados, condenados por sus vínculos con las mafias establecidas. O sea, había una decisión muy fuerte de la política, insisto, no de un partido, de todos los partidos. Pero Barleta, ¿a usted le parece que es posible lograr eso que decían la comunión de todas las fuerzas políticas? Sin ir más lejos, lo que pasó con el proyecto al Código Penal. Se unieron todas las fuerzas políticas para hacer algo que después terminó siendo utilizado mediáticamente, siendo bastardeado. Incluso han rodado cabezas de hombres de su partido, el caso de Gil Lavedra, un hombre muy prestigioso, que hasta le han soltado la mano. Bueno, vos estás describiendo las dificultades que existen en nuestro país para que lo que yo digo que se debería hacer se haga. De hecho, no se viene haciendo, y no solamente este gobierno, venimos de décadas y décadas sin lograr esos grandes acuerdos políticos. Hablamos muchas veces y nos llenamos la boca con esto de las políticas de Estado. Bueno, de eso se trata. Las políticas de Estado no es solamente que el gobernante que viene siga con lo que estaba haciendo el anterior. No, la política de Estado es que se pongan de acuerdo oposición y oficialismo para llevar adelante cambios estructurales, peleas dificilísimas como son estas, en las que hay que pensar en los jóvenes, tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar mucho más allá de la camiseta partidaria que tengamos puesta. Pero hago una aclaración, la cabeza de Gil Lavedra no rodó por ningún lado, más allá que tengamos desacuerdos.
Pero es lo que vos decís, se utilizó políticamente, bueno, y no sabemos en dónde va a terminar la discusión del Código Penal, y tampoco te olvides la unificación del Código Civil y Comercial, Sí. que también se aprobó en Senado y ahora está un poco a la deriva. Bueno, es lo que nos viene pasando en esta Argentina de las divisiones, de la falta de conciencia de la necesidad de los acuerdos, del diálogo, del debate, para encontrar consensos. Es así como avanzan las naciones en el mundo, los pueblos. Es así como se genera que a una empresa le vaya bien cuando son varios socios y bueno, se tienen que poner de acuerdo. Si se matan entre ellos y se pelean entre ellos, bueno, te pasa desde la familia también. Y es a lo que hay que alentar y es lo que creo. Hay un hecho positivo. Yo creo que en general la gente está reclamando de alguna manera esta. Lo hizo el año pasado con algunas marchas, pero también por ahí se partidizaron un poco. Pero es como que la gente está reclamando de la política, que la política ocupe el lugar que tiene que ocupar, que es el de dar el ejemplo de dialogar entre partidos políticos diferentes. ¿Y Mira, ve una instancia mejor ahora? Santa Fe es una provincia que es para analizarla desde esa perspectiva. No olvidemos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores están en manos de un partido y el Ejecutivo está en manos de otro. Sin embargo, hay diálogo, hay leyes que salen, otras no tanto, pero se va logrando. Se demostró que se puede gobernar aún con un poder claramente en manos del justicialismo y otro poder en manos del frente. Vos me dirás, bueno, es una provincia, es un ejemplo menor, sí, lo es, pero es la es segunda provincia. para mirarlo, es para observarlo. Y bueno, todos creo que tenemos que trabajar en ese sentido, en la búsqueda de acercar posiciones, de resignar algunas cuestiones para el beneficio de toda la sociedad. Se reunió hace pocos días con el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi. ¿De qué hablaron? Sí, nos reunimos en oportunidad de los 25 años de una escuela agrotécnica en Carcarañá, que le puso el nombre Francisco Netri, que fue uno de los hombres que más luchó por los que menos tenían en el ámbito del desarrollo agropecuario. Bueno, de ahí surge el grito de Alcorta, ¿no? Exactamente. Y bueno, con Eduardo, como santafesinos ambos que somos, y hemos tenido muchas oportunidades, las preocupaciones que... No es la primera vez que se reunía con vos. No, para nada. Tenemos muy buena relación, tenemos muchas coincidencias, algunas disidencias, pero coincidimos en términos generales en esto que decíamos un poco antes también, ¿no? No puede ser que todo lo que representa ese potencial enorme en la Argentina, que es el mundo agropecuario, no tenga mecanismos de articulación y de diálogo con los gobernantes. Bueno, ahora en la provincia de Buenos Aires también ha surgido. Nos vamos dando cuenta cómo pasamos de extremos en este sentido, de las ausencias de acuerdos, de diálogo, a algunos ejemplos que son alentadores. Y no por nada pongo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que gobierna alguien que no pertenece a mi partido. Sí. Pero bueno, ahí se ha entendido que es necesario reunir a la mesa de enlace con el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y en Santa Fe también. Creo que se avecinan tiempos en los cuales, y te diría que hasta el propio gobierno nacional ha entendido o estaría entendiendo esto. Y esto es la buena noticia que tenemos que tomar. La Argentina es un país maravilloso, yo estoy convencido que tenemos muchísimas oportunidades, que el contexto internacional va a seguir siendo favorable, van a seguir comprando nuestros productos, y por suerte lo pagan caro, eso genera un ingreso de divisas. Creo que si los argentinos recuperamos ese valor del diálogo, la palabra, el valor de la cultura del trabajo, la educación, bueno, son algunas cosas. A veces es más fácil decirlo, por supuesto, que después lograrlo, ¿no? Pero es el intento que tenemos que hacer. Yo, ¿sabe lo que estaba pensando? Digo, a la clase política, ¿hasta qué lugar uno puede ir marcando agenda? Porque sabemos que este momento en los medios de comunicación es delicado. Hace 2 semanas todo el mundo hablaba de los linchamientos. Y yo me había quedado pensando los otros días, ¿ocurrieron cuántos casos de linchamiento? ¿15 casos aproximadamente? Digamos, en la política nacional o en los medios de comunicación nacionales se hablaba como que la tendencia era el linchamiento y que todo el mundo hablaba del linchamiento. Yo después me quedaba pensando, supongamos que algunos no se hayan sido filmados, no hayan podido salir en los medios y supongamos que hayan sido 20, 30, 40. Si 40 tipos usan camisas rombos, las que se encargan de hablar de moda, ¿saldrían a decir que es la moda nacional las camisas a rombos?
como que todo el mundo terminó hablando de algo que no fue tanto, si uno se empieza a tomar parámetros de otras cuestiones, no fue tanto como lo que se habló. Sí, de todas formas, si el hablar tanto significó que eso Que de se alguna frenara. manera se pare en buena hora. De todas formas, comparto con vos y me agregás un elemento importante cuando hablábamos de las responsabilidades de los políticos y de los dirigentes. También está en ustedes y en la prensa la responsabilidad. Seguro. A veces uno se da cuenta al ser entrevistado que el entrevistador lo que busca es una situación conflictiva. Cuando me dicen, bueno, pero dame un título. Cuando te dicen, dame un título, te están diciendo pegar un mazazo a... se ríe, pues sabe que es cierto. Genera conflicto. A cualquiera, pero pégale a alguien, Marlene, claro. Bueno, y por eso también tiene una gran responsabilidad desde ese punto de vista, ¿no? Y eso también en los últimos tiempos se instaló, fíjense ustedes, en el marco de los medios de comunicación, que teóricamente son los espacios, la prensa, en donde el ciudadano común y los hombres de la política tienen que buscar para informarse, para saber más de las cosas. Vos sabías que si lo decía uno, lo decía con una clara intencionalidad, y si lo decía el otro, lo decía con otra clara. Y al final te perdías la verdad en muchas cosas. Claro. Por eso también hay que reconstruir esta suerte de dejar esas peleas, esas tiranteses. Bueno, es difícil, vienen tiempos electorales, no va a ser sencillo que No, esto suceda. seguro que no. Pero también veámosle el lado bueno. Yo creo que la gente va a elegir a aquellos que vean que hay predisposición a no imponer, sino a dialogar, a consultar, a buscar mayor vínculos entre y la política, a donde vean la política de la decencia, de la política de la honestidad, de la transparencia. Son procesos. Yo creo que 30 años de democracia no son lo suficientemente amplios para que se perfeccionen este tipo de situaciones. Y como siempre, confío muchísimo en que los jóvenes son los que van a ir generando estas condiciones. Diputado, le agradecemos muchísimo y seguramente seguiremos debatiendo. Te faltó la última que dijiste al principio. Lo estaba siguiendo. Salimos campeones. ¡Opa! Ese es el título. Mira, Barleta mira de arriba. Ese es no el mira de título. abajo. Barleta mira de arriba. Por Ese es el supuesto. título. ¿Cómo Ese es el título vamos del a día, estar mirándolo de abajo? Ahora están todos titulando los portales online. Barleta para dijo que Barleta Colón sale Colón es campeón. Ahí está, Seguro. listo. Bueno, Ahí pero está Me muy quedo con bien, ese título. está muy bien, Además no por importa. supuesto. A ver, si es campeón, entra a Libertadores, quiere dejarnos el título ya del año. No, que viene. vamos Colón paso a campeón de paso, Libertadores. diría. Colón Vamos. Bayern Múnich quiere dejar ese título. Vamos. Bayern Múnich te esperamos en Tokio. Muy bueno el título del diario El equipo de 2 pesos que vale millones, ¿no? Exactamente, ¿Verdad? exactamente. Así estamos. Bueno, muy amable, señor Barleta. Muchas gracias, diputado. Gracias a Y ustedes. le queremos dar un consejo, una recomendación, porque tiene que escuchar, por supuesto, de 18 a 20 todos los días.